ese día fue tomada esta imagen. ¿Ya? Entonces, algún momento del día. Me imagino que, a ver, ¿cómo puedo saber a qué hora ha sido tomado esto? ¿Quién me dice? Que esto es criterio. ¿Quién me dice? ¿Cómo sé a qué hora ha sido tomada esta imagen? ¿Ha sido tomada en la mañana o en la tarde? Les voy a llevar al campo, a ver, les voy a llevar al monte, a ver si vuelven, no parecen alumnos de Levi. Ideas. Si yo voy al campo y no tengo, estoy perdido y no sé cómo ubicarme, y quiero saber si me encuentro al este o al oeste o al norte o al sur o tengo alguna referencia, ¿qué hago? Planto una varita o una ramita en la cual le saco el clavo en el piso, que sea vertical, y termino, veo pues, después de clavar y que pase 10 o 15 minutos, veo que la sombra se ha movido, ¿no? ¿Y la sombra en qué dirección se ha movido? Yo lo que veo aquí, por ejemplo, el Cristo, estoy viendo que está proyectando una sombra hacia la izquierda, o sea, está proyectando una sombra al oeste. ¿Dónde está, León? ¿Dónde está el sol? ¿Al este o al oeste? Jóvenes, Si se movió, ahora debe estar más al oeste. ¿dónde está el sol? ¿Al este o al oeste? Si la sombra está al oeste. Al este. Al este, pues de aquí donde... ¿Ven moverse mi cursor o no? ¿Sí? ¿Ven o no ven? Sí, mi coronel. Sí, mi coronel. A este lado es el este, ¿no ve? A la derecha el este. Si el sol está aquí, proyecta una sombra hacia el oeste, pues. Ya, entonces, ¿a qué hora está pues el sol en el este? ¿En qué horario del día está? ¿En la mañana? En la mañana, pues sale el sol por el este, ¿no ve? Principios, esos son principios de orientación. Principios, sale por el este, recorre, ¿no ve? Hace un recorrido, desde las primeras horas que aparece a las 5:30, 6 de la mañana y recorre. ¿A qué hora llega al centro? ¿Al mediodía? Al mediodía, absolutamente al mediodía. Si yo veo un lugar, por lo menos aquí que yo identifico que es el lado del Cristo, donde no es un punto alto, que obviamente va a proyectar una sombra, donde fácilmente voy a distinguir una sombra, porque vos en cualquier lado podrías distinguir una sombra. Pero en este caso, por la imagen, necesito una altura que me permita ver fácilmente. Entonces, ya, al mediodía, obviamente si veo que no hay sombra, mediodía. Y si veo que la sombra está a la derecha, pues en la tarde, ¿no ve? Son criterios, pero son criterios de orientación simples para darse cuenta, ¿ya? En este caso veo que esta imagen, ¿no? Que por esta imagen veo más bien que el Cristo me está proyectando una sombra hacia el oeste. Entonces aduzco que el sol está en el este, ¿no? Inclusive podría, de acuerdo a la longitud o la distancia de la sombra, puede determinar la hora, que es con precisión. Pero tenemos que tener una serie de observaciones más para ver cómo se ve a las 6 de la mañana, cómo se ve por 3 horas después a las 9 y cómo se ve a las 12. ¿No? Y en la tarde cómo se ve a las 3 de la tarde o cómo se ve a las 6 de la tarde. ¿No? Para que tenga una idea cabal de qué distancia, qué valor de distancia de la sombra tiene. Y ahorita no me animo a decir, pero puedo decir que es en la mañana. Y me animo a decir que, bueno, puede ser a media mañana, ¿no? Tal vez no a primeras horas de la mañana, porque si fuera a primeras horas de la mañana, tal vez la sombra fuera más larga. Pero veo una sombra que es relativamente corta. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo puedo tener una idea de en qué horario está, solo viendo la imagen. Bueno, ya, nos hemos desviado un poco, pero de esto que estoy mirando, bueno, tengo una altura del ojo, aquí bien sea a la derecha, ¿no? Veo los datos primero de las coordenadas en UTM,
la zona, el cuadrante o cuadrícula, el valor en coordenada X, coordenada Y, ¿no? La elevación, que es la altura del terreno con relación al nivel medio del mar, que ya les había dicho, eso no está calculado con el GPS, está calculado con un modelo digital de elevación, una representación de las elevaciones de todo el mundo que tiene incorporado Google Earth, ¿ya? Y aquí a la derecha veo la altura del ojo, que es la altura a la que se encuentra mi ojo, ¿no? Mientras más me aproximo, este valor de la altura del ojo va reduciendo, ¿no? Entonces me permite determinar la altura. En función de la altura del ojo, yo puedo determinar la escala. ¿Ya? Es un cálculo más que se hace. Es un cálculo más que se hace para determinar la escala y cómo se ve. ¿Ya? Eso es lo que yo puedo ver aquí como dato, pero no veo un dato de escala. Ahora,
Ya, muchachos, estoy de vuelta. Bueno, seguimos. Ponemos en modo presentación. ¿Están? ¿Alfredo, están? A ver. Sí, se ve mi coronel. Sandra López. Dime, mi coronel. ¿Cómo estás, hija? ¿Qué pasó? Te veo. O te escucho muy bajita. ¿Estás bien? Sandra. Hola, Sandra. ¿Me escuchas? ¿Pasó algo? Sandra. Diana, ¿me escuchas? Firme, mi coronel. Sí, sí, lo escucho. Gracias. Natalie. Hola, Natalie. Firme, mi coronel. Ya. Ya. Mi coronel. ¿Perdón? ¿Habló mi coronel, disculpe? Te hablé, hija, te hablé. Quería saber si estabas presente. Ah, sí. Ay, disculpa, no daba mi micrófono. Ya, está bien, está bien. Ya, bueno, vamos a ver, entonces, ¿ya? Les decía, ¿no? Aquí vamos a ver una secuencia, un ciclo propiamente, de cómo se toman los datos, ¿no? Quiero que siempre cuando piensen en un sistema de información, piensen en niveles de información, ¿ya? Piensen en niveles de información donde ustedes primero van a lograr, tienen que captar, tienen que reunir la información, ¿ya? Y cuando yo reúno la información lo puedo hacer de diferentes maneras, con la finalidad de almacenarlo, ¿ya? Con la finalidad de almacenarlo puedo hacer de diferentes maneras, ¿ya? Y lo puedo hacer, ¿no? Primero, obviamente, siempre cuando hablo de un sistema, cualquiera que sea, no sea solamente, aunque no sea solamente, o cuando sea, no sea exclusivamente de sistemas de información geográfica, un sistema contiene bases de datos. Y hablar de bases de datos es hablar de tablas de información. Tablas de atributos que contienen información temática y específica de algo, ¿ya? Entonces, cuando yo lleno los datos de un sistema de información, estoy llenando tablas de alguna cobertura o tema en especial, ¿ya? Entonces, tenemos que hablar, cuando hablamos de un tema, por decirles, un tema, por ejemplo, en la cartografía, son los ríos, o la hidrografía más bien, la hidrografía, ¿no? Que puede contener ya sea ríos, quebradas, riachuelos, que son elementos lineales, o pueden ser también cuerpos de agua, lagos, lagunas, ¿no? O pantanos o curichis, ¿no? Que se diferencian espacialmente por la forma que tienen, ¿no? Y por el comportamiento que tienen. Cuando se habla de ríos, por ejemplo, se habla de elementos lineales. ¿Por qué? Porque son alargados, tienen un recorrido, tienen una trayectoria, una orientación, ¿no? Entonces, tiene que ser a la fuerza elementos lineales, ¿ya? Cuando hablo de lagos, lagunas, pantanos, curichis, estoy hablando de cuerpos de agua. Sí, mi coronel. Ya, gracias, me van a disculpar. Bueno, entonces cuando yo hablo de los elementos, de los objetos geográficos, tengo que identificar a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y cada uno de ellos
o sea, el conjunto que aglutina, por decirte, a los elementos ríos, es un tema, una cobertura, ¿ya? O lo que se llama lagos, ¿no? O lo que podría ser carreteras, o lo que podría ser bosques, o lo que podría ser poblaciones. O sea, tengo que tener siempre un tema que aglutine a todos los elementos posibles que se dan en mi información, en mi sistema. ¿Ya? En el área de trabajo que cualquiera que sea, un área de trabajo pequeña o un área de trabajo extensa, grande, es de la misma manera. ¿Ya? Entonces, y eso va en función de la escala también, porque por ejemplo, a ver, acuérdense, cuando hablamos de poblaciones, a escala de unos 50.000, ¿se acuerdan lo que hemos visto ahí cuando han venido aquí al laboratorio? A escala de unos 50.000, Santa Cruz es un área, es una superficie, pero cuando hablo de esa información de Santa Cruz a escala de 1.000.000, es un punto, ¿ya? Entonces, me va a determinar el tipo de cobertura o el tipo de elemento geométrico que vaya a utilizar para representar esa cobertura de acuerdo a la escala también que tiene. Entonces, podrá ser punto, línea o polígono, ¿no ve? Entonces, yo aquí, en mi primera cobertura de almacenamiento, ¿ya? Recojo la información en mi base de datos, ya sea levantándolos a través de un gazettel, por ejemplo, que yo estoy consultando en una computadora, ¿no? O poder levantarlos de un mapa, ¿no? De un mapa que vaya, en el cual yo seleccione y elija la información que voy a introducir, o poder utilizar de un archivo digital del cual pueda extraer la información, el cual he obtenido, voy a decir, levantada la información, ¿ya? O del campo, tal vez de una medición propiamente, ¿no? Que es propiamente la que va a permitir generar la cobertura, ¿ya? Luego de levantar esa información, obviamente tengo que pasar a una etapa de análisis y modelamiento, ¿ya? Porque tengo que diferenciar, clasificar la información de acuerdo al uso, de acuerdo a la característica, a la forma como va a ser representado. Inclusive, como les decía, en el tema de ideografía hay dos tipos de coberturas, ya sea lineales o poligonales, ¿ya? Igual, por ejemplo, en carreteras es importante la información propiamente de la vía carretera, ¿no? Que es un elemento lineal, como también pueden ser importantes los datos puntuales, por ejemplo, de puentes en un lugar, o pueden ser importantes los datos de peaje, por ejemplo, que también tienen que ser puntuales. Entonces, eso conlleva a lo que es la información vial de carreteras. Y tengo que diferenciarlas, pero es un tema separado en diferentes coberturas. Lineal, lo que son las vías; puntual, lo que son los puentes o los puntos de peaje, ¿no ven? Y eso lo hago, ¿no? En el análisis o modelamiento de datos, ¿ya? Una vez que haga ese modelamiento de los datos, o ese análisis de los datos, propiamente lo que he levantado, ¿ya? Yo podré generar otras coberturas diferentes, ya sea por combinación, ¿no? Como vemos aquí en la gráfica, este es un tipo de cobertura, si se ve gráficamente tiene 3 elementos representados, ¿no? Y esta es otra cobertura que tiene otro tipo de elementos representados, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo? Al modelar, al procesar espacialmente, gráfica, espacialmente y alfanuméricamente los datos que tienen sus tablas, puedo obtener una u otras más coberturas que me lancen ya datos diferentes o datos procesados de salida, que lo puedo hacer a través de reportes, sacar reportes estadísticos, datos o numéricos, ¿no? O gráficos a través de mapas o publicaciones, o reportes digitales a través de anuncios informáticos que ahora se hacen casi de forma inmediata y que le llaman reportes en tiempo real, que utilizando lo que es la web, puedo sacar informes inmediatos. Por ejemplo, datos climáticos. Analizo el comportamiento del clima que se está dando por ejemplo, en la naciente de un río,
que yo tengo, hay una gran, datos de precipitación muy altos, está lloviendo abundantemente, ¿no? Entonces, por un determinado tiempo puedo determinar un volumen de agua que va a caer en el cuerpo de agua y ve que va a causar un efecto por el crecimiento de esas aguas a lo largo del trayecto del curso de agua del río, ¿no? Y por lo cual me podrá determinar que va a ser un riesgo para las poblaciones que se encuentran en el borde de ese curso de agua, ¿no? Que yo podré determinar que es un riesgo alto, medio, bajo, digamos, para saber si es que hay peligro a lo largo del curso de agua en el comportamiento del río, ¿ya? Entonces, todo eso es parte de mi análisis y modelamiento de datos, ¿no? Y cómo yo lo voy a organizar, cómo yo voy a alimentar mi estructura de base de datos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende, Natalie? Mi coronel, sí, mi coronel. Sí. Si hay algo que no está claro, por favor pidan aclaración, ¿ya? Tratemos, me interesa que entiendan, y que no esté confuso lo que estamos hablando. Ya bien, mi coronel. Los reportes siempre van a ser una combinación, en algunos casos gráfica, se puede utilizar algunos gráficos, y también atributos o datos o características que se puedan alimentar o se puedan cargar en el reporte, que sean visualmente entendibles y con datos numéricos, cualitativos o cuantitativos que sean comprensibles para el que lo esté leyendo, ¿no? Depende también a quién va a ir orientado un reporte. Un reporte no puede tener el mismo detalle técnico para si es que lo va a ver un profesional técnico especializado, así lo va a ver un personal que apenas tenga conocimiento del tema. ¿Ya? Eso es importante también en los reportes. En los mapas tienen que ser fácilmente comprensibles, no tienen que ser abundantes en información y complejos de entender, sino más bien fáciles, sencillos y obviamente con una referencia, como citamos aquí en el grafiquito, que te permite entender lo que estás viendo en el mapa, ¿no ve? Un mapa, mientras más fácil se pueda entender, es mejor, es más enriquecedor. Pero un mapa si es confuso, lleno de información que no la puedes ni distinguir ni diferenciar, es un problema. ¿Ya? Paso. Entonces, vamos a hablar propiamente de la manera como manejan la información los sistemas de información geográfica. El modelo más difundido, más utilizado es el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación se refiere a que hacen análisis de los datos y sus relaciones. ¿Ya? Análisis de los datos y sus relaciones. Y sus relaciones del dato con la parte gráfica y la parte propiamente espacial del objeto que estoy representando. O sea, el dato es lo que está escrito con sus atributos. Desde un dato numérico, una distancia, hasta un dato cualitativo, donde es específico alguna característica, escrito a través de palabras. ¿No ven? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir la información de algún elemento geométrico, para empezar, puede ser un punto, una línea, un polígono, un cuerpo volumétrico, ¿no? E inclusive los datos de la atmósfera, por ejemplo. La atmósfera, por decirte, la cantidad de iones que hay en una parte de la capa atmosférica, en la ionosfera, por ejemplo, se puede representar también como dato, en función de una concentración que tenga, o la cantidad de iones que tenga en esa capa ionosférica. ¿Ya? Entonces, los datos de contaminación, por ejemplo, cantidad de partículas suspendidas en el aire, ¿ya? Y como se utiliza algún tipo de sensor, ¿no? Que te permite capturar cuánta concentración de partículas suspendidas existe en el aire, ¿ya? Entonces ese sensor, que es un filtro, ¿no? Ahí capta y te lanza como dato cuánto existe de partículas suspendidas en el aire. Son cosas que no veo, pero que las puedo cuantificar de alguna manera, con alguna herramienta, ¿ya? O los datos de pH que tiene el agua, ¿no? El pH, que es la medición de la alcalinidad o la acidez que tiene el agua.
¿no? Si es agua alcalina o es ácida. Y en función de eso, de acuerdo a parámetros, si es que esa agua se puede utilizar para consumo o no para consumo humano, o se puede utilizar para algún tipo de actividad. O se puede prohibir su uso a partir de que tenga datos que están fuera de norma, ¿no? Que fuera de poder consumir, que puede ser un agua hasta venenosa, por daros un ejemplo. ¿Ya? Después, esos son lo que son los análisis de los datos y relaciones. Todo modelo de entidad-relación, todo modelo de entidad-relación tiene un diseño previo. ¿Ya? Por eso se hace un modelamiento de los datos antes de implementar un sistema. Se tiene que hacer un modelamiento de los datos, un modelo lógico, para ver como una estructura de un modelo de datos. Les voy a mostrar un ejemplito más adelante, ¿no? Para que ustedes vean cómo hay esa secuencia de los datos y cómo yo lógicamente tengo que administrar los datos, para que no haya confusión y para ver las jerarquías de los datos, que son importantes para cuando yo voy a acceder a la información, ¿no? Cuando se hace una consulta, ver en qué nivel jerárquico se encuentra y cómo puedo llegar a él. ¿Ya? Entonces, este modelamiento de los datos que se hace, ¿ya? Se lo obtiene a partir de un elemento del modelo lógico de datos. Ahí se puede identificar propiamente 3 características, que son las entidades, los atributos y las relaciones, ¿ya? Las entidades son los objetos propiamente dichos, ¿ya? Lo que hablábamos, ¿no? Cada uno de un río, por ejemplo, cada uno de los ríos es una entidad, ¿no? Es una entidad es un objeto. Un río es un objeto, una carretera es un objeto, no sé, un área boscosa es un objeto también, ¿no? Y cada uno de ellos tienen características propias o atributos propios, ¿no? ¿Sí? Que se llaman características o variables de cada entidad, ¿ya? Esas entidades asimismo se relacionan entre ellas consigo mismas a través de la relación gráfica y alfanumérica. Gráfica, cómo está representada, y alfanumérica, en qué datos contiene, qué información contiene. Entonces, hay la relación biunívoca de lo gráfico con lo alfanumérico, ¿no? Entonces, por eso se llama mecanismos que permiten relacionar entidades con su entorno, ¿no? Bueno, además de relacionarse consigo mismo, se relacionan con el conjunto de elementos que están en su entorno, que en algunos casos influyen directamente y en otros no. Pueden influir directamente por darles un ejemplo, una carretera cruza un río, ¿no ve? Entonces, el río, de alguna manera, influye en la carretera, en que la carretera cuente con un puente, pueda cruzar el río sin dificultad. O si el puente tiene algún problema y ha colapsado, obligadamente la carretera se va a ver interrumpida. Entonces, esas relaciones que hay de forma directa, por las características que tiene y por cómo está construida, son importantes representarlas, ¿ya? Entonces, muy importante, las entidades, los atributos y las relaciones, ¿ya? ¿Está claro esto? Sí, mi coronel. A ver, voy a empezar a preguntar y quiero dar ejemplos para que podamos entender. A ver, vamos con, a ver, la representación del suelo. La representación del suelo se lo hace a través de la topografía y empleando ¿qué cosa? Curvas de nivel. ¿Lo ve? Empleando curvas de nivel, ¿ya? Y esas curvas de nivel propiamente son elementos lineales, ¿no? Que son cuantitativos porque son de mediciones, pero no son reales. Son objetos lineales determinados o definidos a partir de las mediciones y determinar las diferencias de altura y encontrar un mismo valor de altura a lo largo de una línea, ¿no? Entonces, esa línea que va a tener el mismo valor de altura es una curva a nivel, ¿ya?
Esa es una entidad. Es una entidad, ¿no ve? Pero corresponde a un tema. ¿Cuál es el tema? Topografía. ¿No ve? La entidad, curvas de nivel. ¿Cuál va a ser su atributo? A ver, ¿cuál va a ser su atributo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Quiero que me diga alguien. ¿Cuál va a ser el atributo de una curva de nivel? El principal, Freddy Miyoshin Cardona. ¿Cuál va a ser? Mi coronel, la pregunta escuché entrecortado. Ya. Te decía, estamos identificando diferentes tipos de entidades. Una entidad que le estoy comentando son las curvas de nivel. ¿Ya? La entidad curva de nivel es un elemento, un objeto que existe, producto de una medición y determinación de un valor de altura a lo largo de una línea, de un mismo nivel de altura, o sea, de una línea calculada, imaginaria, que existe imaginariamente, no existe en la realidad, físicamente no hay, ¿no ve? Cuando vos subes a un cerro, llegas a una altura determinada, pero hay un valor de curva de nivel que está representado en tu cartografía, pero que en la realidad no existe, sino es un valor que se ha asumido. Son niveles de altura a cierta equidistancia que se han determinado y que se los ha plasmado, se los ha graficado en una carta o en un mapa, ¿no ve? Pero ahora, esa entidad se refiere a un tema en especial. ¿Cuál es el tema? Es la topografía. ¿Cuál es la entidad? La curva de nivel que está representando ese valor de altura. ¿Cuál es su altura? ¿O cuál es su atributo más bien? ¿Cuál es su atributo? ¿Cuál es su atributo principal de una curva de nivel? Lee lo que dice que es atributo. Es la característica o variable de cada entidad. Aquí abajo dice tiene dominios y rangos, le voy a decir aquí, ¿no? Que son posibles valores. Ya. ¿Me entiendes ahora, Freddy Miosin? ¿Cuál sería el atributo de la curva de nivel? Hola. Sí, mi Freddy, coronel, me sigue preguntando. no te escucho bien. A ver, otra vez. ¿Me escucha? Hola, hola. Ahora sí, háblame, por favor. Los atributos dicen, ¿no? Sí. Como dice ahí, creo, las características o variables de cada entidad y dominios y rangos posibles valores. Yo creo que habla más de el nivel de la cota y hay un nombre, sí, pero Estamos hablando de una curva de sí, nivel. ¿Ya? Y de una curva de nivel, ¿cuál va a ser el principal atributo? La altura. ¿No ve? ¿Qué otra cosa nos interesa? ¿De las curvas de nivel nos importan las longitudes, la distancia que tengan? No, porque es una línea imaginaria. Es un nivel de altura. Igual, un mismo nivel de altura que se ha determinado para una altura X determinada y que me va a decir que hay un mismo valor de altura a lo largo del terreno. Que eso no, donde tiene un principio y tiene un final, ¿no ve? Es como yo estoy en un punto determinado, sé mi altura, la curva de nivel que tenga el mismo valor de altura va a ir a dar una vuelta tremenda por todos lados y al final, ¿dónde va a acabar? Donde he empezado. ¿No ve? El punto de inicio y el punto final de una curva de nivel es el mismo, ¿ya? Pero no nos interesa qué tan larga sea la curva. Lo que nos interesa es la altura que tiene esa curva, porque el objeto de representar esa curva es ese, el de definir la altura, el de dar a conocer la altura, manejar un mismo nivel de altura, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, el atributo es la altura. ¿Cuáles son? Bueno, los dominios y rangos, los posibles valores. Dependerá de la altura a la que está representando la curva de nivel, ¿no? Podrá ser, no sé, depende si de qué distancia, por ejemplo, es cada 20 metros en la escala de 50.000, o va a ser cada 40 o 80 metros en la escala de 100.000, o va a ser cada 100 metros en la escala de 250.000, dependerá, ¿no ve?
Entonces, en función de eso, recuerdan que en el curso cuando han venido, hemos identificado, por ejemplo, todos los valores de las curvas de nivel tienen que ir de 20 en 20. Entonces, por ejemplo, ¿habrá alguna curva de nivel que sea 15 metros de altura? No hay, pues, sino que son de 20 en 20. ¿Ya? Entonces, todo eso tengo que yo... Deme un minutito, por favor, ahorita vuelvo. Ahora, ya estoy de vuelta. Entonces, quiero que entienda qué es una entidad, qué es un atributo y qué son las relaciones. ¿No ve? Las relaciones son la relación propiamente dicha del objeto entre la parte gráfica y alfanumérica y a la vez del objeto con otros objetos. ¿Ya? Y les daba como ejemplo, en un río, por ejemplo, tiene una relación directa con un camino cuando se cruzan. De alguna manera va a influir espacialmente, va a influir en el comportamiento, en la conservación del camino, no sé, en todas las cosas. ¿Ya? Paso. Bueno, aquí esta grafiquita es muy importante. La voy a poner más grande. ¿Ya? Y aquí te muestra. A ver, quiero que esto se lo graben. Sáquense una foto, pero con su cámara fotográfica mental del cerebro. ¿Ya? Y acuérdense esto. Y fíjense la gráfica. Y quiero que entendamos la gráfica. ¿Ya? Este que vemos aquí a la izquierda, es una representación del mundo real. ¿Ya? Que yo la disgrego o la represento a través de coberturas de información, de temas, ¿ya? De temas. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho? Cobertura topografía, o tema topografía, por ejemplo. Tema vegetación. Tema vías de comunicación. Tema servicios, por decirte, redes de servicios. Tema límites administrativos, político-administrativos. Tema comunicación, digamos, de comunicaciones, porque aquí veo unas líneas. ¿Ya? Entonces, ese es el tema grande y eso lo vamos a identificar. Eso, bueno, ya uno tiene que ir, uno mismo puede crear los temas. Cuando yo hago mi diseño, mi modelamiento de mi sistema, yo creo mis temas en función de la información que tenga, que considere importante. ¿Lo ve? Puede ser de manera general, como lo estoy diciendo yo, ¿no? Que hablar de topografía, hablar de hidrografía, hablar de servicios, hablar de vías de comunicación, hablar de comunicación digital o comunicación cableada, no sé. ¿Ya? Entonces, yo tengo mis temas. Las entidades son los elementos que voy a ver aquí. Por ejemplo, ¿no? Aquí veo ya de este tema específicamente, tengo una entidad que es un número 21. Este es el número 21. Podría ser, por ejemplo, si yo hablo de mi tema, que sea División Política Administrativa de Bolivia, las entidades serían, por ejemplo, los departamentos, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Y cada uno de esos va a tener atributos en la tabla. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí hablamos de un tema, este caso
es de datos espaciales de un área específica. ¿No ve? Y aquí tengo objetos o entidades que son, en este caso, numerados. Aquí, por ejemplo, el número 21, tal vez haya número 22, 23, 24, tal vez haya un 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿No ve? Depende cómo le hayamos dado. Esa entidad, ¿no? Tiene sus atributos propios, ¿no? Que va a tener un identificador, va a tener un área, va a tener un nombre, ¿no? Y va a ser los elementos, cada uno de esos un elemento propiamente que me va a permitir identificar, ¿ya? Entonces, aquí como decía, temas o entidades, las entidades en este caso, suelos, caminos, distritos, parcelas, usos, hidrología o hidrografía, topografía. Entonces, esas son las entidades que corresponden para el elemento 21, ¿ya? Que es el objeto. ¿Qué podemos decir de los atributos? Son propiedades o características de una clase de elementos en una base de datos. Los elementos geográficos poseen atributos propios temáticos o de la cartografía base, almacenados en tablas basados en un modelo relacional, ¿no? El hecho de que esté relacionado la parte gráfica con la parte alfanumérica ya lo hace un modelo relacional, porque es una relación biunívoca, se llama, ¿no? Porque una influye en la otra, o sea, lo alfanumérico está referido a lo gráfico y lo gráfico está referido al alfanumérico. Entonces no puede haber una variación de eso, ¿ya? Y eso yo podré enriquecerlo con otros atributos, ¿no? Otros atributos, ya sean áreas, nombres. Aquí, por ejemplo, de esta edificación, una construcción, tiene una dirección, tiene año de construcción, tiene superficie en pies, ¿no? Tiene un número de habitaciones que tenga esta casa, ¿no? Por ejemplo, cuántas son, y así. Una cantidad X de datos que me van a describir, me van a mostrar cómo es la entidad y los diferentes atributos que tiene. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Sí, mi coronel. Se me han dormido, etc. A ver. Jorge Ricardo Palaguerra. Jorge Ricardo. Sí, mi coronel. ¿Cómo estás, hijo? ¿Todo bien? ¿Dónde estás vos? Como dice, ¿Dónde te encuentras? en Santa Cruz. Bien. ¿Atento a la clase? ¿Cómo estás? ¿Has Sí, venido a las clases el otro día? sí, ¿Sí? Bien. ¿Has podido practicar un poco con las cartas, los mapas, ¿no? Y tratar de entender mejor la forma como están representados y la información que estás viendo, ¿no? ¿Ve? sí. Ya. ¿Te animas a darme, te animas a darme un ejemplo de tema y luego de entidad? ¿Te animas? Jorge, No sabría darle un ejemplo claro. ¿he ido? Aquí ya te doy algunos ejemplos. Suelos, caminos, distritos, parcelas, usos del suelo, hidrografía, topografía. Escógete uno. ¿De cuál te animas a hablar? El de parcelas. A ver, vamos con parcelas. A ver, digamos el tema. El tema es parcelas. ¿No ve? Entonces, de este tema parcelas queremos hablar de sus entidades, atributos y relaciones, ¿no? ¿Cuáles serían las entidades de las parcelas? ¿Te sirve esto que estás viendo acá? ¿Te sirve esto? Jorge.
Jorge, Sí, lo estoy viendo un poco borroso. No lo veo bien. ya, pero logras ver la imagen, ¿no? Están Sí viendo veo. aquí un área que está dividido en parcelas. ¿Ya? Si tu tema es parcelas, entonces aquí tienes el área que es de tu tema. Y yo veo, por ejemplo, una parcela 21. ¿No ven? Ya. Entonces, puedo dar números también a los otros. ¿A este cuánto le pondrías? Dale un número a este. Si nos vamos en orden, le pondría 22 ¿Ya? ¿A este otro? y 23, 24, 23. 25. Así hasta llenar todos los áreas. Hasta que tengas todos, ¿no? Entonces, ¿ahí qué Sí. estás haciendo? Estás identificando cada una de las entidades que son del tema parcelas, ¿no? Entonces ya tienes las entidades. Voy a volver atrás. Dice, los objetos relevantes para la base de datos, ¿no? Son los elementos ubicados espacialmente. Entonces ya hemos cumplido eso en el tema de entidades. Cuando hablo de atributos, dice, ¿qué es atributos? Son las características o variables de cada entidad, o sea, las características, ¿no? Y eso podrá ser determinado o definido por dominios y rangos, o sea, posibles valores que puedan asumirse estos atributos, ¿ya? Entonces volvemos a la imagen, ¿ya? ¿Cuáles son los atributos aquí de las parcelas? En este caso de las entidades que has reconocido, la 21, la 22, la 23, la 24. ¿Cuáles son los atributos? Sus atributos, yo diría que las áreas no son iguales. Ya, no, los atributos son las características propias, ¿ya? Que eso vos en una tabla, en una base de datos, le vas a identificar. Por ejemplo, un atributo y el principal de todo elemento en un SIG es un identificador, es un número que sea, o sea, un atributo o un valor que sea propio, o un código si quieres, un código. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Vos tienes un atributo único que solo vos tienes en tu información personal. ¿Te das cuenta cuál es tu atributo o valor único que solo a ti te corresponde? Sí, ¿Cuál? o sea, una característica que resalta solamente mi persona sería un atributo. Claro, pero algo que solo tú tienes, solo a vos te corresponde. Todos tenemos. No sabría decirle, son un Tu atributo. carnet de identidad. Tu carnet de identidad es solo tuyo. Debería ser solo tuyo. Hay algunos errores de alguna gente que tiene dobles, ¿no? Que tienes el mismo número de carnet que otra persona, pero es por una metida de pata, alguna burrada que se han mandado. O los pacos antes cuando hacían los carnets. Antes, ¿no? Porque ahora ya es más difícil, ahora está todo sistematizado correctamente. ¿Ya? Entonces, ese carnet de identidad, por ejemplo, ese número que tienes, es único para vos en Bolivia. Nadie más debería tener. Vos, boliviano, ¿no? Tienes un número asignado, que es tu carnet de identidad. Nadie más debe tener ese carnet. ¿Y entonces, igual es en los sistemas de información. Cada entidad tiene su propio identificador. Y su propio es un atributo único. Ese es un atributo especial, el único atributo especial, el identificador, y que corresponde a cada elemento de un sistema de información. Además de eso, en este caso para las parcelas, decimos que tenemos atributos como área, tenemos atributos como nombre. Si me bajo aquí abajo, puede, por ejemplo, tener dirección, puede tener año de construcción, puede tener una superficie que ocupa, ¿no? Y puede tener, digamos, un número de departamentos. ¿Ya? Eso para la parcela de la que estamos hablando, la parcela 21, por ejemplo. ¿Ya? ¿Me entiendes? ¿Se entiende ahora? ¿Está más clarito? Y espero que para todos. Sí, mejor mi coronel. En el sentido de entender qué es una entidad, qué son los atributos y bueno, ¿y qué son las relaciones? ¿Cuáles van a ser las relaciones? Las relaciones es lo que estamos viendo acá. Cuando un sistema de información identifica los elementos, cuando vos, por ejemplo, buscar una dirección, o buscar por nombre, ¿no? Pues busco por nombre, me va a asociar siempre a un código. Y en este caso el código, bueno, aquí lo vemos
directamente, me estás utilizando un número como identificador. El mismo código en la base de datos, que es la parte alfanumérica, una tabla, y el mismo código en la parte gráfica. Entonces, no hay forma que mi sistema se equivoque. Si yo le doy 21 aquí en la tabla y le doy 21 aquí en la gráfica, cuando yo busque por la tabla aquí, me va a ir a la parte gráfica. Y cuando yo busque por la gráfica, me va a ir a la tabla. ¿Ya? Entonces, es un valor único. Por eso es bien importante ese valor único, ese identificador, como el nuestro, como nuestra cadena de identidad, para que nosotros no nos perdamos, para que no perdamos el elemento. ¿Ya? Entonces, por eso es importante. Entonces, eso es lo más importante de las relaciones, ¿ya? Y la relación, obviamente, que hay con su entorno. Que hay con su entorno. ¿No? ¿Alguna duda de esto, de lo que son las entidades, los atributos y las relaciones? ¿Alguien? Diana, No, mi coronel, lo tengo claro. ¿está clarito? A ver, bueno, vamos a hacer con las prácticas estas cosas. Bueno, un poquito más de concepto. Entidades, es un objeto, cosa, persona, evento, actividad, distinguible de otros que les rodean, acerca del cual se requiere información. Es la representación digital del objeto geográfico. ¿Ya? Eso es lo que, por ejemplo, río. Un río en la naturaleza, en la realidad, en el campo, no es todavía una entidad. Se vuelve entidad cuando yo lo represento en mi sistema. ¿Se entiende? O sea, se vuelve entidad cuando yo represento ese objeto en el campo, ese objeto en la naturaleza, lo cargo a mi sistema. Ahí se vuelve una entidad. Y esa entidad, ¿qué tiene? Tiene relaciones. Dice, las relaciones que tienen los objetos geográficos con su entorno y entre sí. Con su entorno, con los otros objetos que les rodean o que influyen en él. Y entre sí, cuando estamos hablando de sus datos, la relación de los datos gráficos y alfanuméricos. ¿No? Los datos espaciales. Los datos geográficos o espaciales poseen los tres componentes citados: entidades, atributos y relaciones. Son las características gráficas de representación. Tiene una ubicación, tiene una dimensión y una forma. ¿No? Una ubicación, una dimensión y una forma. ¿No ve? La ubicación está referida a su ubicación con relación al resto del planeta, ¿no ve? Con los valores en latitud, en longitud o en coordenadas UTM, o lo que tú quieras. Y la dimensión es la superficie o la distancia lineal o el volumen que ocupa. Y la forma es que sea un plano, que sea una línea, o que sea un punto, o si es un plano, cuánto va cómo va a ser su forma en superficie, o si es un volumen, cómo es la forma del volumen, una esfera, una elipse, una pirámide, una forma piramidal, una forma cónica, una forma cilíndrica, no sé. Hay miles de formas. ¿No ve? Dice, entonces, son las características gráficas de representación, ubicación, dimensión y forma, y alfanuméricas de descripción. Cuando yo voy a describir algo, y en lo alfanumérico eso se caracteriza, pueden ser cuantitativas o cualitativas. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿quién? Adriana. ¿Qué quiere decir cuando hablo de cualitativos o cuantitativos? Adriana. ¿Dónde está? ¿Dónde está Adriana? ¿Dónde está? A ver,
María René. María René. María René Vázquez. Mi coronel me escucha. Háblame fuerte, hija, para que se escucho. Sin miedo, sin miedo. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya más animada, más decidida, siempre decidida, hija. Ok. Muy bien, hija. Muy bien. Por cualitativo creo que es como que la calidad o cualidad de las cosas y lo cuantitativo la cantidad Muy bien, hija. Ya. es la que se Cualitativo pueda representar. es lo que es la característica representada por sus propios detalles o sus propios su propia descripción, más bien, ¿no ve? Que lo hacemos casi de manera literal. Hacemos una descripción literal. Y cuantitativo cuando lo hacemos a través de una medición o numéricamente, ¿no ve? Entonces, es la diferencia. Y a ver, si hablamos continuamos hablando de la parcela que había escogido tu compañero. A ver, una descripción cualitativa. ¿Dónde está? Una descripción cualitativa de lo que estás viendo ahorita en pantalla, María René. Estamos viendo atributos aquí arriba, en la tabla. Logras ver, ¿no? ¿Ve? Aquí, identificador, área, nombre. Y vemos aquí algunos atributos que los vamos a asumir que son también de la parcela. Dirección, construcción, año de construcción, superficie y número de habitaciones. ¿Cuáles son cualitativas y cuáles son cuantitativas? A ver, ¿identificador es cualitativo o cuantitativo? María René. Tendría que ser ¿Con qué está representado? con los números cuantitativos. En este caso con un número, 21. ¿Ya? Sí. Asumiendo que es un número, pienso que es cuantitativo. Pero, hija, a Sí. ver, lo mismo que tu carnet de Y identidad. A ver, piensa en tu carnet de identidad. Está representado por números. Vos tienes un número. ¿Cuál es tu número, a ver, de carnet de identidad? 77. ¿Sigo? Sigue, 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 sigue. Escríbelo para que lo entendamos. 07035. Ya, eso es un número. Pero está dándote una cantidad. Vos tienes, ese número que te han dado, dice que vos tienes ese valor. ¿Eso lo estás tomando como valor? No, no ve. O sea, el mío, por ejemplo, No. es 111-0787. ¿Lo tomo como valor? No. Me están dando un número porque ese número no se va a volver a repetir. O sea, si bien me lo han dado como número, no es que me está dando un valor en alguna jerarquía o en algún parámetro establecido, ¿no ve? Sino me está dando como un identificador para que no se repita. En este caso también, como número 21. Entonces no se va a repetir ni arriba ni abajo. 21, listo. ¿Ya? Entonces, en este caso, también es cualitativo. ¿Cuándo se vuelve cuantitativo? A ver, vayamos a los otros atributos. ¿El área es cuantitativo o es cualitativo? María René. ¿Vendría a ser igual cualitativo? No, el área estás midiendo. Pero El área es una medición. cuantificándolo, no. El área es una medición y esas mediciones te sirven para algo. Te sirven, por ejemplo, para definir si hay superficies más grandes o más pequeñas. Te sirven para definir o para que la suma de todas las parcelas, la suma total de esas parcelas dé una superficie total de esa área, de esa cobertura o de esa entidad. ¿Ya? Entonces, en ese caso, estoy tomando ese valor numérico como cuantitativo, porque me está dando un valor. Es muy importante para mí saber la superficie, porque eso, por ejemplo, si hablo de derecho propietario, me va a decir esa persona
es dueña de tanto de superficie, tanto de área, ¿no? Y por ejemplo, a partir de ese dato yo podría definir cuánto paga de impuestos, cuánto cuesta su tierra, cuánto de porcentaje, si es que podemos hablar, es dueño él en relación con el resto de las parcelas. Varios datos, pero que son numéricos. Ese es cuantitativo. ¿Te das cuenta? El nombre, por ejemplo, ¿es cuantitativo o cualitativo? Cualitativo. Cualitativo porque solo es una descripción, ¿no ve? No, no estás Sí. contando, no, al darle un nombre a una persona no lo estás cuantificando, no la estás midiendo, ¿no? Vamos abajo. ¿La dirección es cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Cualitativo, es una ubicación con relación a un plano, una distribución de calles y avenidas, ¿no? Calles y avenidas que tienen un área urbana y tiene su dirección, pero es cualitativo. Builders construcción, el año de construcción, ¿será un dato cualitativo o cuantitativo? Cualitativo. Cualitativo, ¿por qué? Porque está referido a un año donde se construyó. A partir de eso puedo determinar yo tal vez el determinar su antigüedad. Pues en algún caso depende para lo que lo estés utilizando. Si solo lo vas a utilizar como referencia, si solo lo vas a utilizar como referencia para decir se construyó tal fecha y no determino ninguna conclusión más, tómalo como cualitativo. Pero si lo vas a medir para medir, por ejemplo, tiempo de vida o tiempo efectivo de vida o garantía de que, por decirte, se están garantizando que todas las construcciones de hasta 20 años están garantizadas. Si tiene algún problema, por decirte, el municipio corre con las refacciones o la empresa constructora corre con las refacciones si hubiera algún problema, algún daño que tenga. ¿Ya? Si lo estás utilizando, bueno, de esa manera ya se vuelve pues cuantitativo. ¿No ve? Entonces, depende cómo lo utilices. Cuando vas a medir algo, cuando vas a parametrizar algo, tómalo como cuantitativo. Pero si solamente es como cualitativo como referencia, ¿ya? La superficie square footage, superficie construida, ¿no? O pieza área construida. Ese es un dato cuantitativo, ¿no ve? Número de habitaciones, ¿cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo. Cuantitativo, porque estamos cuantificando cuántas habitaciones tiene. Entonces, ¿se dan cuenta cómo se identifican los datos cualitativos o cuantitativos en una base de datos? ¿Ya? Y en cualquier tema que sea, cualquier entidad que sea, va a tener atributos y tengo que identificar si los atributos son cualitativos o cuantitativos. Y en algunos casos, como me estoy dando cuenta, inclusive por el uso que le doy al dato, en algunos casos hasta poder tomarlo o como cualitativo o como cuantitativo. Inclusive si estoy usando valores o datos numéricos, ¿no ve? Porque siempre pienso, cuantitativo, números, cualitativo, texto, ¿no ve? Pero me estoy dando cuenta que aunque sean números, también puedo utilizarlo como cualitativamente, ¿no? ¿Me he dejado entender o hemos hablado en chino? A ver, ¿quién más? Sí, mi coronel, entiendo. ¿Sí? Juan Domingo. Juan Domingo Mi coronel. Martínez. ¿Cómo está, sido? ¿Está comprendido? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Mm, ahorita podría decir sí, pero no me sorprendía que en la práctica me encontrase con algo que me genere duda. No, obviamente, siempre vamos a tener dudas, ¿no? Siempre, pero para eso lo que hay que tratar es de practicar y si tengo alguna duda en este momento que piense que no la entiendo o que no se adecua a lo que estamos hablando, dila, manifestarla y estamos para aclararte, pues esa es nuestra función. ¿Está bien? Quiero Juan que sí. Domingo. Sí. Ya. Ahí me están tocando la puerta. Espérenme un ratito, ahorita les atiendo.
Ya, gracias. Perdón, justo entró gente. ¿Alguna cosa, Juan Domingo? ¿Nos va a dar una plática? ¿Perdón? ¿Me hablas? No, es todo bien. Ya. Digamos. Bueno, aquí vemos, se puede hacer consultas. Se pueden hacer consultas, se dice, consulta especial, muestra los atributos, ¿no? Si yo, por ejemplo, a través de seleccionar un objeto gráficamente por los softwares que tengo, selecciono un objeto o selecciono a partir de un punto el área de influencia, digamos, alrededor del punto, a los 15 kilómetros, por decir, ¿no? Y seleccionan estos tres objetos más bien que estoy viendo acá, el 2, el 3 y el 4, ¿ya? Entonces yo puedo ver las características de esos objetos, aparte de lo que estoy viendo gráficamente. Entonces, para eso, consulta muestra los atributos, voy a ver los atributos de los tres objetos. Entonces, alguna característica deben tener. Bueno, en este caso están alrededor, o el radio de influencia de un punto. ¿Ok? Y lo veo aquí. Cuando digo consulta por atributos, yo selecciono en la tabla ya también, ¿no? Selecciono en la tabla y me muestra los atributos, la localización de los atributos, ya gráficamente, ¿ya? Entonces hay dos tipos de consulta. La espacial, que es seleccionar en la parte gráfica para ver los atributos, o la por atributos, que selecciona la tabla, ¿no? Para ver la gráfica. Uno es la inversa de la otra, lo contrario de la otra. ¿Ya? Paso. Cuando hablo de los datos tienen que ser organizados en archivos, ¿no? En archivos. Y estos archivos se conocen, bueno, primero como registros, que dice que son la información correspondiente a un elemento o entidad particular, ¿no? Corresponde a las filas en una tabla. ¿Bien? Luego hablamos de los campos. Cada dato particular que conforma un registro corresponde a la columna de la tabla. ¿Ya? Entonces los registros son las filas, porque es lo horizontal. Los campos son la parte vertical, la parte de las columnas de la tabla. Y los campos clave son los donde están los identificadores, o un campo especial que se utiliza para algo, ¿ya? O se utiliza para seleccionar algo. Y eso lo vemos acá. Cada uno de estos, cada uno de los objetos, va a ser un registro. Cada uno de los objetos o entidades va a ser un registro. ¿Ya? Por eso tiene una numeración. Y esa numeración en este caso lo estamos utilizando como campo clave, como identificador, lo que les había puesto el ejemplo de cada entidad, ¿no? 1, 2, 3, 4, así. Entonces no se va a repetir, ¿no? Y aquí los campos comunes o campos que tengan atributos propiamente, ya van identificando o van mostrando las características de cada uno de los registros, ¿no? Aquí, por ejemplo, pasamos de un mapa, un bloque o manzano, como se conoce en el ambiente de los americanos, un lote, una calle y un nombre, ¿no? Esos, por ejemplo, son datos de catastro de un área urbana, ¿no? Entonces, ahí vemos el identificador, el mapa en el que se encuentra, el bloque, el lote, la calle, el nombre del predio propiamente, ¿no? En este caso es de la universidad, ¿no? La Universidad de Clark, aquí otro es algo de la Universidad de Clark también, algún otro nombre de una persona que es dueña, aquí veo otra persona, más no es una sola persona, dos personas que son dueñas de este predio, y así cosas. Entonces, de esa manera yo identifico, ya reconozco lo que estoy viendo. ¿Ya? Así, entonces, estos son tanto los registros, los horizontales, como los campos, los verticales, ¿no? En los registros van las entidades o elementos u objetos que tiene mi sistema o mi tema, que es el que he elegido. Y en las verticales van los campos, que son los atributos, desde un atributo identificador, que es el campo clave,
hasta los campos que describen las características, ¿no ve? Que describen las características, ya sean, en este caso estoy viendo atributos cualitativos, ¿no? Porque no son valores numéricos que me determinan una cuantificación, ¿no? Y, bueno, atributos cualitativos también del texto. ¿Ya? ¿Se entiende? A ver, ¿quién? Juliana. Firme, coronel. ¿Cómo se sigue? ¿Se entiende lo que hemos estado hablando? ¿Está comprendido? ¿Algo que esté mal? ¿Algo que no podamos entender? No, se comprendió todo. Bien, me alegro, muchachos. Les voy a dar unas plastiquitas para que entendamos mejor el uso de esto y la identificación de esto, y que ustedes mismos sepan ya a asignar y aplicar y reconocer lo que es propiamente en cada tema, las entidades, los atributos y las relaciones, ¿ya? Y ustedes mismos vayan identificando. Eso lo hacemos en la siguiente clase. Bueno, hasta aquí llegamos por ahora. La siguiente vamos a ver esta diapositiva más. Identificamos bien las características de cada uno de los datos espaciales, de los atributos gráficos y alfanuméricos, y después hacemos la práctica fuerte de esto. ¿Ya? Eso sería todo por hoy día. ¿Alguna duda, alguna consulta? Mi coronel, Dime. ¿puede explicar de nuevo? Es que le escuché medio cortado todo lo que explicó el registro y dónde dice campo clave. ¿Nos quedamos una media horita más? Solo esa parte, es que le escuché medio cortado. A ver, primero quiero saber quién. José Luis, ¿quién me está hablando? Sí, yo, José Luis. Ya. ¿Qué parte quieres que te explique, José Luis? ¿Qué parte quieres que repitamos? Solo esa diapositiva que se está viendo, mi coronel. ¿Está? Sí. Aquí estamos viendo ahorita lo que es la tabla. O sea, esta es la información alfanumérica. ¿Se acuerdan que aquí hemos visto en esta, toda entidad tiene una parte gráfica y una parte alfanumérica. Esa parte alfanumérica es la tabla, que sería esta. ¿No ve? Y esas tablas de cualquier entidad contienen registros y contienen campos. En el registro está cada elemento, cada objeto, por decirte. Si hablamos de las calles de la ciudad de Santa Cruz, cada una de las calles aquí le damos una codificación primero, ¿no? Ni siquiera es el número, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y vamos con nombres. A ver, me voy a empezar a imaginar y voy a empezar a mencionar algunas calles. No tengo el mapa, viendo ahorita el mapa de Santa Cruz, de la ciudad de Santa Cruz, pero voy al centro. Y empezando del norte, dentro del primer anillo, me acuerdo que hay la calle... no la memoria. Me acuerdo que la calle Lemoine, creo. A ver, la Lemoine Costa del Sol. La Lemoine, me acuerdo que hay la calle... ayúdenme. Voy a abrir con Google Earth para ver. A ver, vamos aquí. Para no estar adivinando ni mareándoles la... Ya, aquí voy. ¿No? Y voy a ver Google Maps. Mejor, ¿no ve? Entonces aquí estoy viendo los nombres de las calles, ¿no? Y dentro del primer anillo les digo, la calle Castedo, la calle Antonio Bacalíes por acá, a este lado que se llama la calle Cuellar, por este lado, ¿no? Entonces, ¿dónde aparece el nombre? Aquí está, Rafael Peña, Cuellar, ¿no? Seoane, Charcas, ¿no? Esos nombres... ¿Están viendo Google Earth ahorita? ¿Mi Google Earth o no están viendo? Sí, se está viendo. ¿Se está viendo? Ah, ya, perfecto. Entonces, cada una de esas, ¿qué se llama mi entidad? Calles. Calles de la ciudad de Santa Cruz, ¿no ve? Entonces, cada una de los registros que voy a tener aquí
en mi tabla, va a ser una calle especial. Entonces le voy a poner un número. Lo voy a codificar primero, ¿no ve? Con números. 1, 2, 3, 4, que es como su identificador. Entonces empiezo con la C1, el Rafael Peña, Cuellar, y voy bajando, ¿no? Todas las que hay, Buenos Aires, todas las que conocemos, ¿ya? Y eso va a tener diferentes atributos. Puede tener, por ejemplo, una longitud, podrá tener un ancho de la calle, podrá decirme si es un sentido de dirección de este a oeste, si voy recorriendo de norte a sur, si el sentido de dirección es de este a oeste, podrá tener, digamos, podrá identificar que es una zona, tiene mercados o no tiene mercados, poder decir, por ejemplo, si tiene algún centro educativo, diferentes atributos que los voy a llenar en los campos, ¿ya? Entonces los registros son cada uno de los elementos que va a ir aquí en las calles y los atributos van a ser las características que pueden ser cualitativos cuando son de descripción y cuantitativos cuando voy a medirlos, cuando son de medición, ¿ya? Entonces eso es lo que te muestra la tabla de la base de datos. ¿Me dejo entender, José Luis? Sí, mi coronel. Ya, espero haber sido claro. Vamos a ir haciendo practiquitas para que podamos entender mejor esto y para que ustedes mismos puedan identificar claramente, ya con ejemplos bien específicos para lo que es su carrera en ingeniería civil, en los proyectos que se manejan, que ustedes manejan. ¿Ya? Vamos a ver eso, así es. Bueno, muchas gracias por todo y bueno, siempre para atender cualquier duda. Cuídense mucho, cuídense del COVID, por favor, y espero estén bien, ¿ya? Hasta luego, mi coronel. Hasta luego, mi coronel. Chao, gracias. Hasta luego, mi coronel. Chao. Mi coronel, disculpe. Dime. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? Ya, vamos a compartirlas. Les voy a subir a Moodle, ¿ya? Sí, sería mejor. Muchas gracias, mi coronel. Que Ya, tenga una buena tarde. listo, que te vaya bien.